Muchas gracias y muy buen día. Quiero comentar con ustedes una iniciativa que voy a presentar. Es una iniciativa a título individual que busca reformar la Constitución en su artículo 56 y en su artículo 63 para modificar la composición del Senado de la República. Esta iniciativa de decreto reformaría los artículos 56 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de representación proporcional en el Senado de la República. En la exposición de motivos planteo los costos económicos que representa para el erario el tamaño que ha adquirido el Senado de la República y lo inscribo en el marco de un debate más general que existe precisamente sobre el tamaño de los aparatos del Poder Legislativo. Recordamos que el Senado de la República estaba compuesto por 64 senadoras y senadores y llegó hasta 128. Aquí estamos señalando que nada más por las dietas, solo las dietas de los senadores de representación proporcional, que son 32, representan 50 millones de pesos al año, 300 millones de pesos a lo largo del sexenio. Estamos comentando también, por otro lado, que la repercusión de la existencia de cada senador en el presupuesto impacta diversos rubros de servicios materiales, servicios generales, asesorías, personal e incluso el presupuesto de los grupos parlamentarios. Cada senador implica un aumento en el presupuesto de los grupos parlamentarios. Ese impacto todavía es mayor, pues es de aproximadamente 130 millones de pesos al año por la existencia de 32 senadores de representación proporcional. En ese sentido, constituiría un ahorro de recursos para la República considerable la disminución del tamaño del Senado de 128 senadores a 96 senadores. Lo que estamos planteando es que en el caso del Senado desaparezca la representación proporcional a partir del año 2024 y que nos quedemos solamente con la representación federativa de las entidades federativas, de las 32 entidades federativas, pues esto corresponde a la esencia y naturaleza del Senado como órgano que representa a las entidades federativas firmantes del Pacto Federal que da lugar a la existencia de los Estados Unidos mexicanos. A diferencia de la Cámara de Diputados, el Senado de la República es la representación de los Estados Unidos mexicanos por la vía de las entidades federativas. En cambio, la Cámara de Diputados representa al pueblo de México en su conjunto. Por ese motivo, considero que debe mantenerse la representación proporcional en la Cámara de Diputados, pero no así en la Cámara de Senadores. Aún incluso hay que reconocer que en la propia Cámara de Diputados hay un debate sobre el tamaño de la representación proporcional, sobre si debe mantenerse el mismo número de diputados por representación proporcional o debe disminuir. De cualquier manera, estamos planteando aquí una disminución. El argumento presupuestal no es el más importante. El argumento más importante es el de la representación de los estados de la República y la Ciudad de México, que son las entidades federativas pactantes de la Federación Mexicana. Tomamos en cuenta también algunos análisis
y exigencias de la sociedad que se han dado a través de diversos impactos de opinión, y consideramos que la presente etapa que vive México es una etapa ideal para dar este debate sobre la integración de los órganos del Estado. La Cámara de Diputados ha abierto recientemente foros que tienen que ver con diversas reformas políticas que se engarzarían con los temas de austeridad republicana y de las nuevas formas de participación de la sociedad. En este marco planteamos la reforma a la Constitución en los artículos 56 y 63 para eliminar en el Senado de la República la representación proporcional, es decir, la existencia de 32 senadurías de representación proporcional, aunque respetamos la existencia de la representación proporcional en el caso de la Cámara de Diputados. Esa es la iniciativa que estamos presentando el día de hoy. Estamos a sus órdenes para las preguntas correspondientes, si las hubiera. Sí, senador, tenemos preguntas. Le preguntaría en primera instancia a Gerardo Suárez, del Heraldo de México. Buenas tardes, senador. Esta iniciativa no minimiza a la oposición de concretarse y sobre su estadía en el Senado, ¿se mantiene en el Senado o piensa ya en buscar algún otro cargo? Bueno, sobre lo segundo, aquí estoy en el Senado, platicando con ustedes. Y sobre lo primero, se mantendría el esquema del senador de minoría, que daría lugar a la representación de la oposición. Esto varía de acuerdo a las entidades federativas, pero estamos planteando que se mantengan los 2 senadores de mayoría y la senaduría de minoría, es decir, la segunda fuerza política de cada entidad federativa estaría representada. Pero no le han dicho, en el tema de su cargo aquí, ¿no han recibido ofertas de algún otro lugar, algún gobierno, o lo están haciendo? No. Yo aquí estoy muy a gusto, como ustedes saben. La siguiente pregunta, senador, es de Félix Muñiz, de Noticias 1530. Acá estoy, senador. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, la propuesta de desaparecer la representación plurinominal ya es también pasada, es decir, pero es a ambas cámaras. ¿No quedaría coja nada más queriendo nada más eliminar a los senadores? Debería de ser ya también a los diputados de representación proporcional. Eso es lo que se había planteado. Esa sería una pregunta. La otra, saliéndome del tema, la mesa directiva allá en la Cámara de Diputados parece que está causando ingobernabilidad. ¿Debería Muñoz Ledo de ceder la bancada a otro partido? Y lo que del discurso de ayer del presidente, ¿no estará lanzando ya las campanas al vuelo, festejando que la oposición está derrotada moralmente? Son 3 preguntas, como que se está adelantando mucho, ¿no? Bueno, primero, sobre el asunto de la representación proporcional, en mi caso sí considero que debe mantenerse la representación proporcional en la Cámara de Diputados, porque es la representación global del pueblo de México. Pero el Senado de la República tiene otra función. El Senado es la representación del país a través de sus entidades federativas. Haber introducido la representación proporcional en el Senado de la República distorsionó la función federalista del Senado. Entonces, considero que es importante reivindicar la naturaleza federal del Senado. Ambas cámaras representan a México, pero con distinto sentido y profundidad. La Cámara de Diputados representa al pueblo mexicano en su conjunto. Esa es una categoría de representación. El Senado representa a México, pero a través de sus estados pactantes. Y en ese sentido, se trata de una representación paritaria. Esa ha sido la fórmula que ha acompañado al Senado a lo largo de su existencia. Es decir, aunque Campeche sea un estado con una población relativamente pequeña, tiene el mismo número de senadores que el Estado de México, que tiene una población gigantesca. Es decir, Campeche tiene un par de distritos electorales
El Estado de México tiene más de 40 distritos electorales, son totalmente diferentes, pero la naturaleza de su representación es federativa y por lo tanto paritaria. La representación proporcional en el Senado rompe la lógica paritaria de representación. Por lo tanto, es una distorsión histórica de la representación. Ahí tú darás la batalla aquí en el Senado para que eso ocurra. Bueno, ya estoy presentando una iniciativa, pero también aclaro que no estoy en contra de la existencia de la representación proporcional, porque permite una representación más justa, pero esta corresponde a la naturaleza de la Cámara de Diputados, no a la de la Cámara que representa a las entidades federativas. No en el Senado, sí en la Cámara de Diputados. Sí. Ahora, sobre lo segundo, me decías, bueno, no me meto con el tema de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, es un asunto de ellos. Sobre lo del Y presidente. sobre el caso del discurso del presidente, yo creo que lo que dijo es cierto, no se refirió a la oposición, dijo los conservadores. Los conservadores están moralmente derrotados. Creo que la frase sí corresponde a una realidad política que podemos constatar por diversas vías. Una de ellas es, por ejemplo, el tipo de discurso de algunos personajes, muy desesperado. Otra es el tipo de expresiones de protesta, como la ocurría en el monumento al monumento a la Revolución el día de ayer, muy desangelada. Y otro tipo de mediciones, pues se refiere precisamente a las mediciones políticas sobre la valoración del propio gobierno de la República. Entonces, creo yo que los conservadores están moralmente derrotados. Yo creo que sí. Ahora, ahí ya cada quien se adscribirá al término conservador. Es muy probable que muchos de los que critican al gobierno sean conservadores, pero puede ser que otros no. Ya cada quien decide, pues sí, ya cada quien decide si forma parte de esta categoría política del conservadurismo. La siguiente pregunta es de Alfredo Flores de News México. Ya, gracias. Sí, ya la contesté. ¿Ya quedó contestada? Sí. ¿Alguien más, compañeros, que tenga alguna pregunta? Muy amables. Luis Díaz de Revolución 3.0. Senador, nada más una precisión. ¿Esto Sí. es una propuesta de usted o toda la bancada de Morena? Porque hay un discurso similar en ese sentido de disminuir la representación proporcional. Nada más acláreme eso, ¿es usted y si la van a acompañar sus compañeros? Esa es una iniciativa mía. Todas las iniciativas que he presentado a lo largo de la legislatura, que ya han de sumar unas 30, son mías, son iniciativas de mi propia autoría. Esta también, bueno, ya lo veremos en el debate, ya se tomarán definiciones. Es un punto en el que aún no se toma una decisión colectiva, pero ahí hay un planteamiento y ya se harán sobre ese las definiciones correspondientes. Como se ha dicho, no es la primera. En la Cámara de Diputados, la diputada Tatiana Cloutier presentó una iniciativa muy parecida a la que estoy presentando. De hecho, la cito en mi exposición de motivos. Sí. Gerardo Suárez otra vez. ¿Nos puede reiterar cuáles son los rubros que generan más gasto? Solo estoy mencionando dos datos. El dato de las dietas de los el dato de las dietas de los senadores, y el otro dato es el de la repercusión que tiene la existencia de cada senador en sus grupos parlamentarios. Y es que los presupuestos de los grupos parlamentarios se calculan por el número de legisladores, o sea, cada legislador representa proporcionalmente aproximadamente unos 4,5 millones de pesos al mes. al año.
cada legislador representa más o menos 4,5 millones de pesos al año. Entonces, la dieta es el primer gasto, pero de ahí en cascada y como pirámide hacia abajo van aumentando los gastos, repercute en el presupuesto del grupo parlamentario, repercute en el número de asesores, personal de apoyo, repercute en los gastos de infraestructura, oficinas, de cajones de estacionamiento, etcétera, etcétera, repercute en los gastos de servicios materiales, servicios generales, etcétera. Entonces, evidentemente la existencia de cada senador más aumenta piramidalmente el presupuesto del Senado. De tal forma que puede calcularse un ahorro significativo en caso de que disminuya el número de senadores. Ahora bien, no es el argumento más importante, el argumento fundamental se refiere a la naturaleza del Senado, como expresión federativa de la representación del país. No tenemos más preguntas registradas. Muchas señor senador. gracias, que tengan bonito día. A usted, senador.